Hoy nos acompaña Lluís Omar, gracias y bienvenido a La Hora Extra, Luis. Un placer, Raquel, estar aquí. Interpretas al emperador romano de Memorias de Adriano, a punto de estrenarse en el Festival de Mérida. Lluís Omar es Adriano, Adriano es Lluís Omar, es, como dice la presentación de la obra, actor de sí mismo, incesante buscador de respuestas filosóficas. No sé cuáles son esas respuestas filosóficas que busca Lluís Omar. ¿Con respecto a Adriano o con respecto a la vida? Lo que tú quieras. Bueno, fíjate, ahora entrando así, pero a mí quizá lo que más me motiva en estos momentos de mi vida, que tengo 68 años, que tengo, digamos, ya un largo recorrido de vida y un largo recorrido de profesión, porque bueno, empecé con 6 años en teatro amateur en el barrio y desde los 19 en el Lliura ya como actor profesional. Entonces, en este momento lo que quizá me motiva más es una frase que decíamos en un espectáculo sobre San Juan de la Cruz, que es el peregrinaje al ser, el viaje hacia uno mismo al final, ¿no? Y eso creo que muchas veces pienso, ¿hay algo más importante en la vida que eso? Sobre todo porque eso no quiere decir, ¿no? Porque a veces puede sonar como algo egoísta, ¿no? Decir, coño, uno está como, ¿no? Porque es que en ese viaje a la esencia, a quien tú... Porque normalmente nos peleamos toda la vida para ver quién nos gustaría ser, ¿no? Y lo otro es realmente entrar en quién somos y rendirse a lo que uno es. Y eso cuesta. Cuesta. Yo un poco tengo la imagen esa, ¿no? de la gota que cae sobre la roca y que con los siglos o con los años la va moldeando, ¿no? Es un ejercicio, por eso te brinda la posibilidad de ser humilde, de ser generoso, porque si realmente haces o emprendes, porque hacer el viaje, emprender, yo creo que lo importante es emprender ese viaje, entonces ahí te encuentras con todo, te encuentras contigo mismo, pero si de verdad te encuentras contigo mismo, eso lo que te invita es a encontrarte con el otro, ¿no? A esas cuestiones filosóficas es a las que se enfrenta Adriano al final de su vida. Me comentabas ahora fuera de micro, es tu cuarta vez en Mérida. Sí. Esta es una adaptación muy pegada al texto de Margarit Yourcenar. En 1998 creo que es cuando se vio en España la primera adaptación de la obra. Estamos hablando de que casi 30 años después Claro. Vuelve esta obra. ¿Qué mirada nos propone esta nueva versión de Beatriz Jaén? Bueno, Beatriz Jaén es la directora. Yo creo que aquí hubo un trabajo previo que hicimos por allá los meses finales de enero, febrero, marzo, para principios de abril aproximadamente ya teníamos la versión que la firma y la ha hecho Brenda Escobedo. Entonces ahí tuvimos 2 meses y medio de trabajo con Brenda Escobedo, con Beatriz Jaén, que es la directora, y conmigo mismo. Y bueno, claro, teníamos presente esa versión que hizo Mauricio Escaparro, con Pepe Sancho haciendo el personaje de Adriano, de hace pues eso, más o menos 30 años. Y bueno, entonces sí que teníamos claro y hablamos con Teatro Romea, que es el principal productor o coproductor con el Festival de Teatro Clásico de Mérida, de hacer una nueva versión. Y entonces, pues bueno, nos zambullimos en el maravilloso libro de Margarit Yourcenar. También yo creo que es un punto a mencionar, que es la traducción de Julio Cortázar, o sea que también es todo un emblema la traducción de Julio Cortázar de ese texto. Y bueno, el problema en una cosa así es escoger, ¿no? Es decir, que sí y que no, porque claro, si tuviéramos que representar el libro, pues a lo mejor serían 24 horas. Y claro, queríamos hacer un espectáculo alrededor de la hora y media. Bueno, ahí estamos acabando de ver cuánto durará, pero entre hora y media, 2 horas menos cuarto, ¿no? Hora 45. Y bueno, hay algo que es muy, muy interesante, que es ese emperador Adriano, siglo II después de Cristo, que bueno, según dice, pues tiene 60 y pocos, tiene 60 años, pero que por una hidropesía del corazón sabe y es consciente de que su vida tiene los días contados. Entonces, como es habitual en los emperadores romanos, quien elige el futuro emperador es el
el emperador presente, ¿no? Y estamos en ese momento, o sea, quiero decir, ahí hemos hecho un poco una adaptación, porque quizá en Marguerite Yourcenar, pues cuando abre el libro ya menciona quién va a ser el sucesor, y nosotros creamos un poco la expectativa de que es ese día, ese momento en que se va a comunicar quién va a ser el sucesor. Y a partir de ahí, pues alguien, un ser extraordinario que es el dueño, ¿no? El jefe del mundo, ¿no? Del Imperio Romano en el siglo II, pues ahora pues lo más cercano a eso, pues no sé, lo digo por perfiles, porque si no se acercaría nada, pues a lo mejor estaríamos ante un Obama, ¿no? O un Kennedy, o un Jimmy Carter, ¿no? Porque creo que estaría más en el lado, digamos, más progresista, ¿no? Que no, según que no en el otro. Que no en el otro, que no merece la pena mencionar. Entonces, bueno, es alguien que tiene una mirada humanista, que es alguien que tiene una formación helenista, que tiene una sensibilidad con las artes, que tiene una mirada que es como increíble, ¿no? Pensar que alguien... A ver, tengo que abrir un paréntesis. Esto es una novela histórica, quiero decir, no es... es una ficción histórica, no estamos hablando, o sea, que es lo mismo que hace un poco Shakespeare con Julio César o con Ricardo III, que son personajes que han existido, pero no es una obra documental, sino que es el personaje pasado por el autor. Ricardo III, Julio César es pasado por Shakespeare, pero claro, Shakespeare, y en este caso es pasado por Marguerite Yourcenar. Yo creo que ella tiene una devoción, admiración, es como un acto de amor hacia ese personaje que además ocupó una parte importantísima de su vida. Entonces, bueno, es la mirada de Marguerite Yourcenar sobre un personaje que es Adriano. Y configura pues eso que nos sirve mucho de espejo, decir, oye, pero ¿cómo puede ser que un político que se supone que es el jefe y que es el que un poco pues decide cómo se organiza todo, tenga esa sensibilidad, tenga ese sentido que ahora en el momento en que estamos viviendo parece que todas esas cualidades se han alejado del mundo político, ¿no? Y que tiene en cuenta a los seres humanos y cuáles son las mejores condiciones y de qué manera mirar los conflictos, pensando que no hay que resolverlos por la fuerza, sino que hay que resolverlos desde la negociación, que las condiciones humanas para todo el mundo, un sentido igualitario, en fin, todas esas cosas que nosotros tenemos en la teoría, pero que vemos que es alguien que lo lleva a la práctica y que es consecuente con eso. Entonces solo eso ya nos sirve un poco como decir, señores, en el siglo II había un señor político dueño del mundo y lo hacía de esta manera, o lo proponía que se hiciera de esta manera. ¿Vale la pena ustedes que reflexionen o que reflexionemos todos juntos para ver si somos capaces, en un momento en que el mundo está absolutamente disparatado, en que nada se sostiene, en que eso es una ley del más fuerte, en que lo material está absolutamente, el mercado está por encima de todo y que aceptamos todos, porque yo siempre cuelo las mismas frases a veces en las entrevistas, pero hace 4 días todavía cantábamos el Imagine de John Lennon, ¿no? Pensando que un mundo alternativo era posible y nos lo creíamos y que eso dependía, pues bueno, de establecer unas conexiones entre las personas. Ahora eso ya lo vemos como algo anacrónico. Ya sabemos que el mundo es lo que es y bueno, aquí hay que apañarse como se pueda porque esto ya no tiene solución, ¿no? Pero yo soy de los que me resisto a pensar de que el mundo no tiene solución, ¿no? Y de que todavía podemos. Y entonces la obra en ese sentido nos sirve. Pero, dicho esto, también, y esta es una parte que la hemos tenido muy en cuenta cuando hacíamos la versión con Brenda Escobedo y con Beatriz Jaén, en mostrar el lado oscuro. Quiero decir que no todo es, o sea, que Adriano es un señor que tiene un pasado, digamos, hispánico, ¿no? que nace en España, que tal, que es un señor que su tutor Atiano lo lleva a Grecia de muy joven, pero que una vez está Grecia se vuelve loco con la idea del poder. O sea, y que realmente hace todo enfocado a ser el número uno y
pasa por lo que tenga que pasar. Hay un momento en la obra muy bonito que habla de los distintos personajes que conviven en él, ¿no? Y que es capaz de eso. En un momento dado, una frase, decir, yo por una frase ingeniosa soy capaz de perder a un amigo. O sea, quiero decir que todo eso está allí. Hay otros momentos en que le vemos también cuando ya, porque claro, su antecesor, que es Trajano, que es su tío, que no se llevan nada bien y tal, de repente no nombra sucesor, y al final no se sabe muy bien, una vez ha muerto hay un papelito que dice que bueno, que sea Adriano. Y entonces nada más llega al poder, le dice al famoso tutor Atiano, oye, hay aquí 4 que están organizando sus tropas contra mí, a ver qué hacemos con este. Y Atiano se pone en marcha y en un día se los carga a todos. O sea, quiero decir, y él dice, ¿pero qué has hecho? Pero al final dice, bueno, pues Atiano no iba tan descabellado. O sea, quiero decir que también enseñamos esa parte humana en la cual ahí sale la parte oscura. Hay una parte fundamental que es Antino, que es su enamorado, es él, ¿no? Y entonces que eso tiene un desenlace que no puedo contar porque desvelaríamos parte del argumento, pero un hombre evidentemente muy enamorado, muy apasionado y que vivirá una situación adversa e importante. Su relación con los astros, ¿no? Porque mi abuelo Marulino creía en los astros y ya desde pequeño, con 11 años, un día le despierta y le dice que le promete el imperio del mundo, ¿no? Entonces lee en su mano y la palma, o sea que con 11 años el abuelo ya le dice que él será el emperador. Entonces, a partir de ahí, él siempre busca respuestas en lo inexplicable, porque lo que explica no es suficiente. Bueno, todo eso es un poco una teoría, pero de aquí hemos hecho un espectáculo maravilloso, ¿eh? Quiero decir, porque claro, esto parece que estamos haciendo más como una tesis, pero aquí tenemos una maravillosa directora, que es Beatriz Jaén, que solo hay que recordar los últimos espectáculos maravillosos que ha hecho, el Miura, el último comediógrafo, Nada, maravillosa, la breve historia del ferrocarril. Bueno, entonces, en escena, aunque la obra pueda parecer que son claro, porque tú compartes con varios compañeros, ¿no? La escena, exacto. La escenografía, ¿cómo se ha planteado? Bueno, la escenografía, hemos hecho una traslación a cómo leer esto desde una mirada contemporánea, y es como si estuviéramos, no solo, pero como si estuviéramos en un despacho oval, por así decirlo, que también podamos imaginarnos que estamos. Entonces, es este alto mandatario, que tiene que tomar una decisión importante, que si antes, ahora a lo mejor se grabaría con cámaras para ese discurso, como si tuviéramos, no sé, el discurso del rey. O sea, quiero decir que hay una gente a su alrededor. Cuando Pedro Sánchez un día se encerró en la Moncloa y dijo, quiero estar solo porque tengo que reflexionar, evidentemente no está solo. Hay 4 o 5 personas, o 10 o 12, unos que le cocinan, uno que le hace un masaje, o uno que es un asesor muy íntimo, muy privado, y entonces hemos conformado esa especie de equipo que está a su alrededor, que tienen muchas facetas, porque muchos de ellos son gente también que bailan, que cantan. Bueno, ahí habrá toda una parte del espectáculo. Quiero decir que hay una parte muy importante de esa escenografía, que evidentemente minimalista. No olvidemos que aquí el gran decorado es el Teatro Romano de Mérida. Entonces, evidentemente, los materiales, el suelo, la luz maravillosa de Pedro Yagüe, la escenografía de José Novoa, el vestuario de Nidia Tusal, Tagore, que hace toda la parte de música y diseño de sonido, Pedro Chamizo. Hay una parte también muy importante de vídeo. Bueno, todo eso conforman unos elementos que nos hemos preocupado mucho de ofrecer espectáculo, ¿no? Y luego aquí, bueno, no solo, pero hay uno que habla mucho, que ese soy yo, ¿no? Pero bueno, estamos como muy ilusionados, y como he dicho, esta es mi 4ª vez en Mérida, y creo sobre todo que es esa voluntad, y a mí me gusta mucho por parte de Beatriz Jaén, y que yo la comparto mucho, que es
querer hacer teatro para el gran público. O sea, que eso que nos gusta, que eso que realmente nos conmueve, que eso que nos eleva, compartirlo con el espectador, ¿no? Y está muy pensado para que el espectáculo conecte y el espectador, pues el que lo conoce vagamente, pero que haga ese recorrido. Hace pocas semanas Antonio Muñoz Molina presentaba su último libro, es un ensayo sobre el Quijote, sobre Cervantes, y él decía que a veces pecamos de entender los clásicos con una idea, él considera que bastante tergiversada, ¿no? Entenderlos como algo demasiado indiscutible, magistral, como algo demasiado macizo. ¿Cómo crees que hay que entenderlos? ¿Cómo crees que hay que acercarse a ellos? Igual son adjetivos un poco intimidantes, ¿no? Sí, o sea, quiero decir, yo ahora que vengo, claro, evidentemente de una etapa, bueno, yo toda mi vida he estado con los clásicos, lo que pasa es que ahora he estado con los clásicos del siglo de oro, básicamente, pero yo desde que empecé en el Llibre con 19 años, pues era Shakespeare, Molière, Goldoni, en fin, yo me he paseado toda mi vida, o cuando he hecho cosas por mi cuenta, pues Guimerá, pues, el Cirano, en fin. Pero, claro, yo siempre me gusta esa cosa de decir, es que los clásicos, a veces me rechina cuando dicen, no, es que es muy actual este clásico, ¿no? Porque tal, y teorías, ¿no? Es que los clásicos los hacemos si son vivos o si están vivos o si no están vivos. Y a mí me gusta que ahora los clásicos son personas que nos sacuden, que nos zarandean y que de repente o sea, es muy difícil decir yo de mayor quiero ser Lope de Vega o quiero ser Calderón o quiero ser Leonardo da Vinci o Michelangelo o Mozart, ¿no? Estos venían enseñados, estos venían conectados con algo y que esa conexión, ese saber está allí y que creo que más que nunca estamos ávidos de esto, pero me gusta mucho lo de Antonio Muñoz Molina, cuidado, no los sacralicemos, quiero decir, cuando en el siglo de oro iban a los corrales de comedias, no iban a ver teatro clásico, iban a ver teatro. O sea, quiero decir, ya había algo, y Shakespeare y esos autores, evidentemente que luego los hemos un poco intelectualizado, les hemos dado, pero eran Hitchcock, no sé cómo decirlo, alguien que tenían como para enganchar al espectador. Pero de todas formas no es fácil tampoco, porque son autores que es verdad, como dices, que dan propósito, que dan sentido, también en un momento en el que estamos perdiendo referencias. Tú siempre has dicho, en alguna entrevista te escucho decir que interpretar a estos autores ha sido la experiencia más importante que has tenido encima de un escenario, pero no es fácil hacer llegar el verso barroco al gran público. No. Esto, yo con el maestro, yo he tenido la gran suerte de estar al lado del maestro de la palabra, creo más importante que tenemos. A ver, tiene muchos discípulos y todos ellos fantásticas y fantásticos, porque hay muchas mujeres, pero que es Vicente Fuentes, y con Vicente Fuentes, que hemos hecho y trabajado mucho con la gente joven, ¿no? Con esta sexta promoción de la joven, había una frase que era hacer del verso barroco, del verso habla. Esto que está dicho en 3 palabras, esto es una cantidad de trabajo, pero un trabajo maravilloso, pero es picar piedra y venga, porque esto es como si estuviéramos en un centro de alto rendimiento, es como si estuviéramos hablando de la danza clásica o de la danza, yo por ejemplo de la danza o de un músico, que hay un virtuosismo con el instrumento de horas y horas y horas y horas, y el verso pide eso. Yo soy de los que cree que el verso, porque a veces está esa idea de decir, bueno, el verso barroco ya se sabe que se entiende a la mitad. No, vamos a hacer que se entienda el 100%, pero todo eso es muchísimo trabajo, pero es un trabajo muy bien empleado porque realmente, y eso lo hemos vivido con la experiencia, ¿no? Lo he vivido yo trabajando con los más jóvenes, cuando esto se lo hacen suyo, cuando hablan como si fuera su habla, desacraliza y acerca de una forma esos materiales que los sacan del pedestal y los hacen mucho más humanos. Pero esto es trabajo. Y luego cuando lo hacemos, yo también otras cosas de esas que repite, de venga, una vez más. Pero es decir, yo solo entiendo el teatro contemporáneo. ¿Será con textos clásicos o será con textos escritos recientemente o del siglo pasado, o en fin? Pero esa mirada es muy importante como para desacralizarlos, sacudirlos y ver que eso está vivo, ¿no? Adriano se enfrenta a su propia soledad al final de su vida, y como decíamos antes, pues una especie de memoria en la que él aborda ese conflicto, ¿no? Entre persona y personaje. Sí. Es una reflexión también entre lo que es más importante, si es el sentido de la vida o esa carrera hacia el triunfo y hacia la ambición. Total. Claro, tú decías antes, llevas más de 50, más de 60 años sobre los escenarios y no sé,
Toda esa trayectoria, ¿cómo te ha ayudado también a ti a preparar ese personaje? A preparar a Adriano. Adriano. Sí, ahí sí que tuvo mucho que ver pues, las complicidades, ¿no? que se establecieron con Brenda Escobedo. Con Brenda Escobedo ya llevamos también, pues hicimos El Templo Vacío, ella también estuvo participando. Nos conocemos mucho, con Beatriz nos estamos conociendo y entonces, bueno, ella sabe de eso que yo mencionaba al principio, ¿no? De ese viaje al ser, de ese viaje. Y entonces, bueno, esta es una parte que hemos tenido en cuenta, ¿no? Y ahí es donde se produce también una simbiosis, ¿no? O algo que se pueda juntar, salvando todas las distancias, pero no olvidemos que esto es un juego, o sea, yo estoy muy lejos de ser un emperador o de tener esa capacidad, ¿no? Pero sí que hay ese recorrido, al final hay un momento, sin entrar en detalles, pero que un desenlace en la vida personal zambulle a Adriano en la oscuridad más terrible, ¿no? O sea, que de repente hace un viaje a los infiernos. Uh-huh. Y justamente él, que ha sido una persona que desde el primer momento, hay una frase que me gusta mucho, dice: nunca me ha gustado ver dormir a los seres que amaba. Sé que descansaban de mí, pero también se me escapaban, ¿no? O sea, es alguien que siempre ha querido y ha conseguido controlar todo y tener, y hay momentos que incluso con su enamorado dice, no soporta la idea de decir, yo no quiero o sea, de que me guste tanto, que me enamore tanto de él, que yo sea, que él tenga ese poder sobre mí, ¿no? Entonces, pero bueno, las circunstancias, la vida, que siempre que es el gran maestro, hace que eso, lo inesperado, suceda, y entonces él se ve sumido en una gran oscuridad. Y gracias a esa gran oscuridad, eso le permite también, en este momento, porque quizá cuando empieza el espectáculo, o ese momento en que él empieza a hablar de su vida, ese viaje le sirve como para redescubrir dónde está realmente lo importante, ¿no? Esa agnólisis, ese momento de decir, vale, acepto lo que es y no está en mi mano. Mira, esto me conecta con la pregunta que te quería hacer ahora. Hace unos meses dejaste la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Hubo una serie de irregularidades administrativas, se pactó tu salida. No fue un final fácil y he leído en alguna de tus entrevistas decir que sigues intentando sacar lo mejor de lo que pasó. No sé si conecta, ¿no?, con ese momento vital que estás viviendo del volver a Totalmente. Mi maestro, ser. Pablo Dors, ¿no?, siempre nos recuerda, ¿no?, que la luz es oscuridad alumbrada, ¿no? Entonces la vida se encarga de ponerte en situaciones que a veces no son, si tú pudieras escoger, no son las que escogerías, ¿no?, que te vienen dadas. Y yo soy cada vez más una persona creyente. Entonces, cada momento digo, esto es lo que está destinado para mí, gracias. O sea, el agradecimiento siempre. Totalmente. Has tenido 5 años de exclusividad con la Compañía Nacional. No sé si has echado de menos el cine, la televisión, pero ya estás metido, ¿no? Sí, ¿no? Sí, estoy metido y bueno, sí, la verdad es que yo cuando me enfoco en una cosa, pues también la disfruto, y sí, la verdad es que me ha gustado mucho volver al cine. Afortunadamente ya el año pasado pedí un permiso y se me concedió para hacer una película, Forastera. Ahora he hecho Marfil y Ébano, con Óscar Pedraza, que es el director, la protagonista es Esther Expósito. Hemos hecho unas películas, porque son 2 películas maravillosas, no se sabe todavía cuándo se estrenarán. He participado en un documental sobre Mercè Rodoreda con Sílvia Munt, que después de 40 años de haber hecho la Plaza del Diamant. Estoy estoy pendiente también de algún otro proyecto de cine para otoño, las memorias de Adriano. Bueno, sí. Yo sé, afortunadamente he podido a lo largo de mi vida, y siempre ha pasado que hubo un momento que estuve incluso 6 años sin hacer teatro. Y justamente volví a hacer teatro, fue en el estreno en Mérida de Élade en el año 2012,
que era la etapa de Jesús Cimarro, que se empezaba, y estaba ahí Concha Velasco, Maribel Verdú, José María Pou, estaba Silvia Pérez Cruz, y bueno, fue una experiencia maravillosa. Y es por eso venía de 6 años de no hacer teatro. O sea que a veces ha sido, pues del teatro me pasé al cine, del cine a la televisión, y la verdad es que lo que da gusto, porque la pregunta, ¿no?, muchas veces, bueno, pero ¿tú qué prefieres? ¿Cine, teatro, televisión? Bueno, yo vengo del teatro, yo he nacido en el teatro, o sea, es casa el teatro, pero siempre depende del proyecto. O sea, que tener la suerte de poder enamorarte, y yo casi la suerte que he tenido en mi vida es que el 99% de todo lo que he hecho a lo largo de 60 años me he enamorado de los proyectos y de los personajes. Entonces, pues depende si es cine, si es teatro, si es televisión. Ahora, el teatro es casa. Hablábamos en tu última entrevista aquí en el programa, en la hora extra, de que las instituciones no habían sabido acercar los clásicos a los más jóvenes. Estábamos hablando de cómo ha ido pasando el tiempo. Tú te preguntabas entonces cuántas veces se había visto a un presidente de gobierno en la platea de un teatro. No sé si crees que algo de eso ha cambiado. No, para nada. No, yo creo que todavía esto está más lejos. O sea, quiero decir, pero esto es también la educación que se ha recibido. O sea, yo siempre lo decía porque era muy a tocar con el siglo de oro y la difusión y la conciencia del patrimonio es una cuestión de Estado. Y eso solo hay que verlo con los ingleses, con los franceses, los alemanes. O sea, nosotros no tenemos una conciencia política del patrimonio cultural que tenemos. O sea, es que tenemos cosas que no tiene nadie más en la historia de la humanidad y no estamos a la altura. Queda muchísimo recorrido por hacer. Pues Lluís Omar, ha sido un placer. Nos vemos en el teatro. Nos vemos en el teatro. Gracias, Raquel.